Vamos hoy a continuar con nuestra clase. Recuerden que hemos estado viendo Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Lo vimos la semana pasada, lo empezamos a estudiar. Estamos viendo nuestro libro de texto de la santidad de Dios y hoy esperamos comenzar a cubrir lo que es el capítulo 3 de su libro, bajo el tema El misterio temible. Recuerden que el autor lo que ha estado tratando de enseñarnos es tratar de hacer un ejercicio que pocas veces hacemos. Pensar en la majestuosidad de Dios, pensar en lo grande que es Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos a eso? A pensar en lo grande que es Dios y lo pequeño que nosotros somos en comparación con Él. Eso fue lo que le pasó a Isaías. ¿Ustedes recuerdan esa visión? Cuando murió el rey Usías, dice Isaías capítulo 6, ese rey poderoso, ese rey en el cual la gente tenía su esperanza, ese rey que por 52 años había reinado bien. La gente le agradecía, él había construido murallas, había buena economía, había seguridad. Cuando él murió, literalmente la gente comenzó a mirar, a buscar quién va a ser nuestro líder. Si un líder tan bueno como él o tan fuerte ha muerto. Y Dios entonces en ese evento que quiere recordarle al pueblo a través del profeta Isaías que el verdadero rey del pueblo, el que está por encima de todo, el que no va a reinar 52 años, sino que ha reinado por la eternidad y seguirá reinando, no era Usías, sino él. De que el que verdaderamente les proveía y los guardaba de los enemigos y era su fortaleza y su ciudad refugio, no era Usías, era Dios mismo. Entonces Dios se le revela de una forma especial a Isaías, y comenzamos a ver incluso el Evangelio. Recuerdan que cuando Isaías comienza a ver la santidad de Dios, comienza a ver estos seres angelicales que están diciendo santo, 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 todo se estremeció. ¿Recuerdan esa escena? Todo estaba temblando, y decía el autor que el que más estaba temblando era Isaías mismo. Y en ese momento, cuando se está presentando eso, e Isaías se conoce como el más grande pecador, es en ese mismo momento que Dios hace algo que él no podía hacer por sí mismo. ¿Sabes qué se dio cuenta Isaías? Que él era pecador y que estaba sucio. Y él no podía hacer nada para limpiarse. ¿Sabes qué es la angustia del pecador cuando se encuentra delante de un Dios tan santo y se da cuenta que él está sucio, que él es pecador y que él no puede lavarse por sí mismo? Pero qué hermoso el Evangelio. Lo que dice Isaías 6. ¿Qué hace Dios? ¿Alguien lo recuerda? Envía un ángel y lo purifica, lo limpia. Y le dice, es quitada. Noten esto. Tú no podías quitártela, Isaías. Ese es el Evangelio. Tú no podías quitártela, pero es quitada tu culpa. Y es en ese contexto que aparece, y es por eso que comenzamos aquí, porque esa era la asignación que todos ustedes hicieron y están muy contentos de compartir hoy. Por eso comenzamos en este punto, porque llega un momento donde después de esa escena, Dios dice, ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Isaías dice, termina el verso 8, heme aquí, envíame a mí. Entonces la pregunta de reflexión con la cual vamos a comenzar hoy era, ¿por qué el llamado después de la visión? ¿Por qué es que Isaías capítulo 1, verso 1 no comienza simplemente con un llamado? Con Dios, el Dios Todopoderoso, diciéndole a Isaías, su profeta, hey, hay que ir a dar un mensaje a este pueblo. ¿Quién va a ir? Isaías contestando, heme aquí, yo voy a ir. Había sido un buen inicio tal vez para el libro de Isaías, pero ¿por qué tienen que pasar algunas cosas primero? Específicamente, la visión que vimos del Dios Santo. De un juicio de Dios sobre Judá e Israel, y debido a su infidelidad y corrupción, eso preparaba el terreno para la profecía del juicio y la restauración. Bien. Lo que merecía el pueblo era ¿qué? Lo que está diciendo Joan, era juicio. Porque ese pueblo desde el capítulo 1 nos dice que se había separado de Dios, se había alejado de su Dios. Y era como que se estaba preparando el camino. Pero este Dios, Dios Santo, que se iba a relacionar con un pueblo tan pecador, le estaba mostrando quién era él. Oye, no me tengas en poco, como si Dios le estuviera diciendo, mira quién soy yo. ¿Qué más? Buena respuesta de inicio. ¿Qué más usted puede pensar de por qué la visión
del Dios Santo, el trascendente, el que está por encima de todo, el Todopoderoso, ¿por qué se le presenta antes de hacerle el llamado? Sí. Para que él sepa de parte de quién va, o sea, va el poderoso gigante delante de él, Sí. y le da ánimo para presentar. O sea, no es lo mismo mandar un mensaje del rey que de otro súbdito. O sea, siento yo que puede ser. Así es, muy bien. Para que Isaías supiera, en caso de Isaías como tal, ¿quién va contigo? Isaías, tú vas a emitir unos juicios a un pueblo que se ha separado de Dios, pero mira con quién tú vas no vas solo. Yo, el Dios Todopoderoso, el 3 veces santo, voy contigo. ¿Esto no se parece a Mateo 28 un poco? En la gran comisión, cuando Jesús da la gran comisión y dice y promete, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús estaba diciendo, allí en la gran comisión, a mí me ha sido dada toda la autoridad. ¿No recuerdan ese pasaje en Mateo 28? Yo tengo potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, como yo tengo toda la autoridad, vayan. Eso es lo mismo que está pasando en Isaías. El Dios Todopoderoso se está presentando y le está diciendo, yo, este Dios Todopoderoso, voy contigo, te estoy enviando. No te está enviando cualquiera. Ajá, que también pasó con Moisés cuando Exacto. lo mandó a Egipto, al faraón, que también él iba a ir con él. Y Josué también, que le dio fuerza. Es un modelo que usted va a ver en toda la Biblia. Sí. Es como conocer, ¿verdad? Verdaderamente a Dios en su santidad. Así es. Conocerlo bien antes de... Así es que conoce el Dios que te está enviando, en nombre de quién tú vas y qué clase de Dios, quién es este Dios. Yo pienso, ¿verdad? Lo que presenta, que el Señor le quería presentar a él cuán santo era él y cuán pecador era Isaías. Y que, ¿verdad? Él llevara ese mensaje, que él vea que ellos son separados, pero son para el Señor. Era un mensaje que Isaías tenía que conocer. Isaías, que era una persona muy piadosa, era una persona que si había que escoger entre el pueblo de Israel en ese momento, tal vez quién era el más piadoso, era él. Y delante de un Dios santo, ¿cómo él se vio? Sucio, pecador. Ay de mí, él dijo. Y decíamos que ese término lo usaban los profetas para proferir una maldición sobre los enemigos. Pero él en ese momento le está diciendo, ay de mí. Así que, noten interesante todo lo que está pasando ahí y ya sabemos o entendemos mejor por qué el llamado después de la visión. Hermano, es que si tú vas al llamado, si tú te vas por ahí a hacer algo en nombre de Dios y tú no conoces el Dios que va contigo, ni el Dios que te está enviando, que es todopoderoso y que es santo, ¿vas a ir tú con el mismo entusiasmo, con el mismo ánimo, con la misma fuerza? No. No. Así que por eso es la visión. Reconociendo, ¿verdad? Que tenemos que ser pequeñitos, porque no podemos ir en nuestras fuerzas a hacer nada. Así es. Porque eso nos llena de orgullo. Si yo me voy antes, entonces eso es lo que yo hice. Un punto Pero muy cuando importante, sí. Dios nos envía, pues es lo que él hace a través de La gloria final se la tenía que llevar Dios. Sí. Es como si Dios estaba poniendo en su sitio a Isaías desde una perspectiva de que, oye, mira lo que yo voy a hacer. Yo te voy a enviar una misión, pero nunca te olvides de quién, el que te está enviando, el glorioso, el santo, el todopoderoso, soy yo, no tú. Así que muy bien, muy buena reflexión. Hoy, como les decía, vamos a cubrir el capítulo 3, o a empezar a cubrir el capítulo 3 de su libro, que lo hemos dividido en 3 secciones principales. Esto que usted ve ahí, todo tiene en su hoja. Esas párrafos literalmente son sacados del libro. Así, esos son citas del libro. Lo que usted tiene ahí son citas del libro divididas en 3 puntos principales. Específicamente, vamos a estar viendo, invito a que vaya en su libro, a la página 42 y 43. Le invito a que vaya allá en su libro, a la página 42 y 43. Lo puede buscar en su libro, vuelvo y repito, está aquí. Wow, te adelantó. Oh, sí, ya. Página 42 y 43, pero está aquí, es lo mismo. Si puede seguir la hoja igual. Donde usted va a buscar esa línea, ese párrafo que comienza diciendo que la palabra santo es extraña a todos los lenguajes. Y eso es lo primero con lo que vamos a comenzar hoy. Este es el primer punto. El autor, R.C. Sproul, comienza a decir, es difícil tratar de definir la santidad de Dios. Hermano, es que hemos hablado aquí que para hacer teología nosotros siempre tenemos que ser humildes. Porque nosotros no podemos poner a Dios en una cajita y decir, oye, vamos a definir a Dios. No, si Él es el indefinible, el todopoderoso, el que está... A Dios tú no le puedes poner límites, ningún límite.
Porque si tú le puedes poner límites a Dios, ¿sabes qué? Ya no es Dios. Es otra cosa. Así que este Dios, nos dice R.C. Sproul, es difícil definir su santidad. Pero miren cómo comienza, y voy a empezar a leer ese primer párrafo. Dice, el problema, sin embargo, es que la palabra santo es extraña a todos los lenguajes. No hay diccionario adecuado para definirla. Nuestro problema con la definición se hace más difícil porque en la Biblia la palabra santo se usa en más de una manera. En un sentido, la Biblia la usa de forma muy relacionada con la bondad de Dios. Ha sido de costumbre definir santo como pureza, libre de mancha, totalmente perfecto e inmaculado en cada detalle. De hecho, nos dice el autor que pureza es la primera palabra que la mayoría de la gente piensa cuando escucha el término santo. Es cierto que la Biblia usa la palabra de esta manera, sin embargo, la pureza, en el mejor de los casos, es el significado secundario. ¿Noten esto? Qué importante. Del término santo en la Biblia. Vamos a ver ya mismo, y lo hemos visto ya, simplemente aquí lo vamos a repasar. ¿Cuál es el significado primario, según este capítulo, de lo que es santo? Algo santo es algo puro, claro que sí. Pero escuche bien, ese es el significado secundario. Algo santo, en primer lugar, lo vamos a ver en nuestro segundo punto, es algo que es separado. Es algo que literalmente la Biblia lo menciona 131 veces. En 131 ocasiones la Biblia menciona eso. Y miren ahí en el segundo párrafo, él da un ejemplo, él dice, la última oración del segundo párrafo. Cuando encontramos un vestido, creo que tiene que corregirlo ahí. Cuando encontramos un vestido o otro artículo de importancia, usamos la expresión, esto está por encima de los demás. ¿Entiendes la idea? Como que tú ves algo que es de importancia para ti, imagínate los carros, te gustan los carros, quieres comprar un carro nuevo y tú ves 10 carros, pero este tú lo sacas aparte por sus propiedades. Porque tú ves algunas características en ese carro que lo saca aparte de todas las demás. A todos los esposos que estén aquí saquen un papel y pluma porque este consejo es de gratis. En este momento es que lo voy a dar y le va a ayudar. En el Proverbio 31 se nos muestra que hay muchas mujeres que han hecho el bien, dice el Proverbio 31, pero tú las sobrepasas a todas. Eso es lo que estaba diciendo el proverbista. Imagínate tú decirle eso a tu esposa. Que hay 100 mujeres, 200, 1.000 millones de mujeres en el mundo, yo no sé. Pero tú tienes unas características que para mí tú estás separada de todas las demás. Tú sabes que Paul Washer, a mí me encanta cómo él ve el matrimonio y está conectado con esto, porque Paul Washer le dice a los hombres, ¿sabes que cuando tú te estás casando con una mujer, tú le estás diciendo que sí, ahí en el altar, delante de Dios, cuando tú le dices que sí a tu esposa, tú le estás diciendo que no a todas las demás opciones. Eso es lo que tú estás haciendo, tú estás separándola. Tú estás diciendo de todas las mujeres, esta esposa tiene estas características de virtud, de belleza, y esta es otra categoría. Ahora apunta. Esta es otra categoría. Eso se llama acumular puntos. Sí, ¿verdad? No, por eso, estoy ayudándolos. Esto es otra categoría. Así que esa es la idea de lo separado. Y cuando la Biblia nos habla de esto acerca de Dios, lo que nos está diciendo es que cuando vemos a Dios frente a toda la creación, con Dios tenemos que decir, es que esto es otra categoría. Esto es otra cosa. Esto no es igual que el sol. Dios no es igual que la luna. Dios no es igual que la naturaleza. Dios no es igual que las fuerzas del mar o del viento. No. Es que no lo podemos comparar. Él no es como nosotros, como dice el libro de Números. Él es otra cosa. Esa es la idea principal de cuando hablamos de la santidad de Dios. Así que, en primer lugar, lo que vemos es que el autor nos dice que es difícil definir el término santidad, pero que siempre está asociado con algo que está separado. Y ya nosotros hemos utilizado esta palabra, la estuvimos explicando aquí, pero el autor en el capítulo 3 la vuelve a mencionar, y es la palabra trascendencia. Y ese es el punto 2 de su bosquejo. Miren lo que dice ahí. Voy a comenzar a leer ese primer párrafo. La santidad de Dios es más que separación. Noten lo que él nos está diciendo. Que en primer lugar, el término de pureza asociado con la santidad, claro que tiene que estar en la definición, pero no es la definición 1, es la secundaria. Y nos dice entonces que la santidad de Dios es más que separación.
Su santidad también es trascendencia. La palabra trascendencia significa literalmente ascender a través. Y nota lo que dice ahí. Esta palabra es definida como, ¿qué dice en la próxima línea? Exceder los límites usuales. Es lo mismo lo que estaba diciendo ahora mismo con tu esposa, con algo que tú consideres valioso, que tú estás diciendo de todas las posibles opciones, tú excedes los límites usuales. Entonces, cuando esta idea se está usando con Dios, es que se está diciendo a Dios no le podemos poner los límites y no lo podemos poner en las categorías que nosotros ponemos todo lo demás. Trascender es elevarse sobre algo, ir por encima, ir más allá del límite. Mire lo que dice ahora. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. La trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. La palabra también es usada para describir la relación de Dios con el mundo. ¿Alguien que pueda leer desde ese donde yo me quedé hasta la última oración de ese párrafo? Dice, Él es más alto que el mundo. ¿Cuál es? Él es más alto que el mundo. Él tiene un poder absoluto sobre el mundo. El mundo no tiene ningún poder sobre él. La trascendencia describe a Dios en su consumidora majestad, su exaltada superioridad. Apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás. Miren qué gran definición de la grandeza de Dios. Hermano, la pregunta que yo le hago esta noche, ¿usted cree en este Dios? En este Dios que dice que Él es más alto que el mundo, que Él tiene un poder absoluto sobre el mundo, que el mundo no tiene ningún poder de influencia sobre Él, sino que Él está excelso, exaltado. Ese término se usa mucho en la Biblia. Por encima de todo. Eso significa que Dios es santo. Cuando decimos que Dios es santo, eso es lo que estamos diciendo. Vamos a ir a Salmo 145. Escríbalo por ahí en su hoja para continuar viendo este tema. Salmos 145. Y vamos a ver particularmente los versículos 1 al 13. Escribírselo aquí en inglés. Salmo 145. Y vea conmigo cómo el autor describe la grandeza de Dios desde el verso 1. Y vayan conectando esta idea y piensen ustedes, y le animo a que hagan comentarios de cómo el salmista David, que escribe este salmo, está presentando este tema de la santidad de Dios en cuanto a su trascendencia, en cuanto a que Él es excelso, en cuanto a que Él es más grande que todas las cosas. Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Escuche bien este verso. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. ¿Dónde usted ve? Lo puede ver casi en cada verso, pero ¿dónde usted ve particularmente? Usted ve una línea donde el salmista está precisamente reconociendo esa trascendencia, absoluta grandeza de Dios. ¿Dónde usted lo ve ahí? De los versos 1 al 13. ¿Cuál? El 3. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Y noten lo que dice al final. Su grandeza es inescrutable. ¿Y qué significa inescrutable? Que no se puede medir, tal vez, que no se puede contar.
Mire, la Nueva Traducción Viviente en ese versículo dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir, la palabra, su grandeza. Él es tan grande que no podemos medirlo. Miren, el universo o el mundo como lo conocemos es gigante. Y los seres humanos están tratando de medir literalmente. Usted sabe, la ciencia, eso es lo que hace todo el tiempo. Seguir conociendo el mundo, y no lo ha logrado. El mundo no es de nosotros. Y usted sabe que este mundo está en un sistema solar y hay otro sistema solar y el universo es gigante y todavía el hombre ni concibe cuán grande es el universo. El ser humano no puede, ningún ser humano puede hacer eso. Sacar una regla como la que tiene Gerardo de trabajo, una regla de esta, una cinta métrica, y darle la vuelta al universo para decir el universo mide tanto. No puede hacer eso el hombre, porque es pequeño delante de un universo tan grande. Imagina entonces que la Biblia dice que Dios creó ese universo y todas las estrellas, Salmo 33, con el aliento de su palabra. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuán grande entonces es Dios? Que dice el texto que nadie puede medir su grandeza. Eso significa que Dios es santo. Noten lo que estamos haciendo hoy, conectando estas ideas que a veces no conectamos. Porque a veces cuando pensamos en santidad de Dios, solo lo asociamos con su pureza moral. Y eso es parte de la definición. Pero la definición primaria de santo es que Él es separado, que Él es de otra categoría, que Él no tiene límites, que a Él no lo podemos medir. ¿Qué más? En ese mismo pasaje de Salmo 145, vemos ahí que nos habla de la trascendencia de Dios. Aparte del verso 3, había mencionado ahorita a uno. El 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo proclamaré tu grandeza. El salmista está diciendo, yo voy a hablar de tu grandeza. De esa grandeza que no puedo medir, yo hablaré de ella. Miren el verso 4, para no brincarlo. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. O sea, en otras palabras, todas las generaciones van a tener que reconocer la grandeza de Dios. Pasará una generación completa y ellos no habrán podido concebir del todo o haber pensado del todo en lo grande que es Dios. Escucha lo que está diciendo. Que una generación completa va a pasar y esa generación completa habla de las grandezas de Dios, anuncia los poderosos hechos de Dios, pero eso se seguirá haciendo de generación en generación. Escuchen, desde que este salmo se escribió, ¿cuántas generaciones han pasado? No me pregunte, yo no sé el número por si acaso. Pero ¿cuántas generaciones han pasado? Piensen eso. O sea, esto significa que incluso, no importa la cantidad que usted saque, el número de cuántas generaciones han pasado desde que se escribió ese salmo, todavía hay que seguir contando las grandezas de Dios porque su grandeza no se acaba. Es inescrutable, no tiene medida. ¿Y sabes qué? Si Jesús no viene antes y todavía de aquí a cientos de años pasen 100 generaciones más, no va a haber un momento donde llegue una generación que diga, por eso me encanta tanto el verso 4, que diga, ¿sabes qué? Ya no hablemos de las grandezas de Dios porque por tantos miles de años hemos estado hablando de las grandezas de Dios y ya no hay que hablar más de eso porque ya lo hemos dicho todo de las grandezas de Dios. Ya no hay nada que anunciar, ya no hay nada nuevo que decir de Dios. No, mi hermano. ¿Y sabe qué? Pasará una eternidad y todavía nos estaremos sorprendiendo delante de este Dios tan grande y tan santo. Siempre nos estaremos sorprendiendo delante de este Dios. Yo tengo un libro en mi biblioteca que los otros días llamó la atención de una persona que fue a la biblioteca. Y es porque el título en inglés dice algo como el Dios que no caduca o que no expira. Así como los productos de nosotros expiran todo el tiempo, pues lo que decía de Dios, de hecho era una pregunta, decía, ¿está Dios expirado? ¿Pasado de fecha? Era la pregunta, así se llama el libro. ¿Está Dios pasado de fecha? Como que Dios expiró, como expiran los productos de nosotros, entonces ya tenemos que botarlos. Esa era la pregunta que se hacía. Pero un verso como este nos está diciendo que no, es que es imposible porque su grandeza no se puede medir. Mi hermano, Dios se lo dejó muy claro al pueblo de Israel. Que el templo, eso no era una casa para él. El templo que le construyeron allá en Jerusalén en ese tiempo. No era para que él iba a vivir allí, es que eso era imposible porque nada puede contener a Dios.
Tú sabes que en otras tradiciones y falsas religiones, algunos andan hasta con su Dios en una cajita todos los días en su bolsillo. ¿Sabes? ¿Tú te imaginas eso? Exacto, se le quedó su Dios. Diosito. Sí, un diosito chiquito. Un Dios pequeño. Y ellos se lo ponen en el bolsillo y andan con él todo el día. En una cajita, porque ahí vive. Yo disfruté mucho de dar una clase de religiones del mundo porque recuerdo que estaba contando una vez que leí acerca de una tradición de estas religiones asiáticas que por la mañana tienen que ir a levantar a su Dios. O sea, él se levanta primero. ¿Usted escucha esta necedad? Tú te tienes que levantar primero para ir a levantar a tu Dios y decirle, hey, buenos días. Hay un nuevo día. ¿Y pasó en la noche? ¿Quién te estuvo cuidando en la noche? ¿Quién estuvo gobernando el universo durante la noche? Oh, mi hermano, pero qué glorioso el Salmo 121. El que guarda a Israel no duerme. Eso es hermoso. Entonces el Dios de nosotros, ese no duerme. Ese es el que cuya grandeza es infinita. Hermano, eso significa que Dios es santo, es trascendente, es grande. Él está más allá de tus definiciones y de las mías. Podemos coger todos los libros de teología que se han hecho en la historia de la humanidad, ponerlos juntos y todavía no han definido a Dios. Y libros de teología buenos, porque no podemos hacerlo. De generación a generación celebrarán las obras de Dios. De hecho, esto está muy conectado con el verso 13. ¿Quién lo ve ahí? Miren el verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos. ¿Cuándo Dios ha sido rey? Desde la eternidad pasada, en el presente, hasta la eternidad futura. Tu señorío en todas las generaciones. Este es un Dios tan poderoso, tan trascendente, tan grande, que no va a haber una generación, no ha habido ni habrá, que Él no es el rey y que Él no es Señor. Hermano, estos son recordatorios impresionantes acerca del Dios al que tú le sirves. Este es mi Dios. Este es tu Dios. Y esto es impresionante, verlo así. Yo le decía a uno de los hermanos antes de empezar la clase que una de las cosas que más me gusta del libro que estamos estudiando, Darcy Sproul, es que trae a colación estos temas que a veces pasamos por alto, de detenernos. Noten que él ha estado 3 capítulos tratando de explicarnos lo mismo. De hecho, y todavía viene por ahí otro más. Tratando de explicarnos esta idea de quién es este Dios todopoderoso, este Dios santo. ¿Qué significa la trascendencia de Dios? Que Él es exaltado y que Él es grande. Así que hemos estado viendo eso. Escuche bien, último párrafo de la página 1 de su hoja. Dice, cuando la Biblia llama a Dios santo, significa primeramente que Él es trascendentalmente separado. Escuche lo que dice ahora. Él está tan por encima y más allá de nosotros que nos parece casi totalmente extraño. Ser santo es ser otro, ser diferente, en una manera especial. El mismo significado básico se usa cuando la palabra santo es aplicada a cosas terrenales. Pero antes de llegar ahí, eso lo vamos a hacer la semana que viene, porque vamos a ver cómo en la Biblia se menciona en tantas ocasiones algo asociado con Dios y tenía que ser santo. Y ahí está la lista, usted la tiene en su libro, la tiene aquí en su hoja: Tierra Santa, Sábado Santo, Templo Santo y muchos otros más. Esto es un ejemplo. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero piense por un momento, y quiero yo brincar un poco en su mismo libro. Eso no está en su hoja, eso está en su libro. A la página 47 y 48, donde él comienza a hablar de un estudioso llamado Otto. Si usted leyó el capítulo, ¿sabe de quién hablo? Y este personaje llamado Otto dice lo siguiente. Creo que la página 47, si no me equivoco, que empieza diciendo: usualmente tenemos sentimientos mezclados acerca de los santos. A ver si lo encuentran. 46, ok, pues estamos ahí. Voy a comenzar a leer ese párrafo. Usualmente tenemos sentimientos mezclados acerca de los santos. Hay un sentido en el cual, a la vez que somos atraídos por ellos, también los repudiamos. Algo nos atrae y al mismo tiempo queremos alejarnos. Pareciera que no podemos decidir qué escoger. Parte de nosotros anhela a los santos y otra parte lo desprecia. No podemos vivir ni con ni sin ellos. Mira lo que nos está diciendo este autor.
Es la idea de que verdaderamente a nosotros como seres humanos nos asombra lo que es santo. Pero ustedes se acuerdan de estas dos palabras que hemos venido diciendo de varias clases atrás, que cuando nos acercamos a Dios, normalmente lo que los hombres registrados en la Biblia manifiestan, primero es ¿qué? Un temor. Miren Isaías, miren a Moisés, miren a cada personaje de la Biblia, un temor. ¿Recuerdan de Pablo cuando se cae el caballo? O del animal que le andara, de camino a Damasco. ¿Recuerdan esa visión? Esa visión donde él queda postrado. ¿Quién eres, Señor? Y él está asustado, él tiene temor. Y es más adelante cuando Jesús habla con él y le da una encomienda, le da una misión, que él pueda empezar a sentir lo otro. ¿Qué iba a decir? Aquí lo describen como cuando las mujeres pues, quieren ver una película de terror, Sí. les da miedo, pero quieren seguir viéndola. Sí. O sea, les da temor, pavor, pero quieren. Él habla de la esposa de él. Y dice que la esposa de él va al cine a ver una película de terror. Y él dice, yo no sé por qué, porque después está detrás de mí, o me está agarrando, me peta las uñas. Sí. O después se va para la parte de atrás del cine. Pero quiere verla. Esa idea de que es algo... De hecho, él tiene un paréntesis, yo no sé en su copia, pero en la mía hay un paréntesis al final de ese párrafo que él dice, eso hay que estudiarlo. O sea, teológicamente sí hay que estudiarlo. Ese sentido de por qué... Sí, por qué somos atraídos hacia algo que es como... Así es. Algo que nos da temor, pero a la misma vez como que nos sentimos atraídos hacia eso. Eso es lo que está tratando de decir el autor. Pero miren los personajes bíblicos, cada vez que se encontraban con Dios, sentían primero temor. Y luego sentían paz. Entonces noten esta idea que decíamos, y lo decíamos la semana pasada, que esas dos cosas tienen que estar a la vez en mi relación con Dios. O sea, yo nunca debo tener... nunca se debe ir de mí el temor reverente de yo saber delante de quién yo estoy, del Dios Todopoderoso, de este Dios que estamos ahora viendo en el Salmo 145. Nunca yo debo de dejar de temer en reverencia a este Dios. Pero no es un temor de susto, de miedo, como le puedo tener miedo a alguna otra cosa. Es un temor reverente que a la misma vez produce en mí ¿qué? Paz. De que ese Dios Todopoderoso, lo hemos estado estudiando en los sermones de Gálatas, es mi papá. ¿Se acuerdan del Abba Padre? El Espíritu Santo está en nosotros y clama Abba Padre, dejándonos saber que somos hijos de Dios. Ese Dios Todopoderoso al cual le tenemos un temor reverente, a la misma vez es mi papá. Y yo me puedo acercar a Él. Claro, ahí está el Evangelio. ¿Cómo eso es posible? A través de Cristo. Solo a través de Cristo es que yo puedo acercarme a este Dios Todopoderoso. Bien, y quiero leer otra línea, ahí mismo, ayúdame ahí a buscarla, entre la página 47 y 48, un párrafo que empieza diciendo, en el estudio de Otto sobre la experiencia de los santos, ¿lo encontraron? Él descubrió que las más claras sensaciones que los humanos tienen cuando experimentan los santos es un sobrecogedor y abrumador sentimiento de ser criaturas. Esto debe estar en la 47. Último párrafo, 47, último párrafo. Y sigo por ahí. Y sigo por ahí, ya la próxima oración. Es decir, cuando somos conscientes de la presencia de Dios, notamos más que somos criaturas. Eso es lo que hemos estado diciendo. Eso es lo que le pasó a Isaías cuando él estuvo consciente de la presencia de Dios y de este Dios tan santo y tan grande. Fue ahí que él notó que él era pequeñito. Cuando estuvo consciente de la grandeza de Dios. Cuando nos encontramos con lo absoluto, sabemos de inmediato que nosotros no somos absolutos. Ahora sí me encantó. Cuando nos hallamos con el infinito, nos hacemos agudamente conscientes de que nosotros somos finitos. Cuando vislumbramos al Eterno, como le pasó a Isaías, sabemos que nosotros somos ¿qué? Temporales. Encontrarse con Dios es un poderoso estudio de contrastes. Nuestro contraste con el otro, hablando de con Dios, es sobrecogedor. Encontrarnos con Dios es un contraste constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente yo me estoy dando cuenta que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es infinito y yo no. Entonces lo más grande del Evangelio es cómo ese Dios se relaciona conmigo, que soy pecador. De hecho,
traigan esta hojita, no la boten. La semana que viene nosotros vamos a estar estudiando este tema y vamos a estar hablando del punto número 3, lo que implica la santidad, pero vamos a hablar también de esa idea de por qué en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se habla acerca de la Tierra Santa, el Sábado Santo y todo ese tipo de cosas. Vamos a hablar de Levítico, próximo miércoles. Así que si usted tiene preguntas de Levítico, aproveche. Próximo miércoles hablaremos un poco de eso. Así que si no ha leído el capítulo 3, tiene otra oportunidad. Si ya lo leyó, pues simplemente prepárese, denle un repaso a Levítico, sería muy bueno. Y prepárese para entonces estudiar esa última parte y cubrir así ese material. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar juntos su palabra. Recuerden, el próximo miércoles, como les dije, continuamos estudiando el capítulo 3. Vamos a orar para que entonces el hermano Jorge pueda pasar a dirigir la oración congregacional en el día de hoy. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos diste una vez más de estudiar tu grandeza, lo grande que eres, lo majestuoso y exaltado que estás. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra conocemos que tu grandeza no la podemos medir, Señor. Ayúdanos a siempre estar asombrados con este Dios todopoderoso, pero a la misma vez estar agradecidos que a través de Cristo se ha hecho cercano, ha venido a nosotros para salvarnos. Oh Señor, que eso siempre nos impresione, tu glorioso evangelio. Ayúdanos a seguir considerando estas grandes verdades de lo que implica para mí que este Dios santo me haya escogido y me haya separado. Oh Señor, ayúdanos que mientras nos preparamos para estudiar el próximo miércoles esta idea de que este Dios santo me escogió a mí y me separó, podamos entender estas verdades, Señor, y vivir a la luz de ellas. Gracias por tu palabra, en tu nombre oramos, Jesús. Amén.